Bueno, se acabó la incertidumbre de si Colombia va o no a tener a Néstor Lorenzo como el técnico de la selección Colombia de aquí a un futuro. Néstor Lorenzo llegó a la selección Colombia hace 4 años y el balance fue bueno, fue malo, merecía la renovación después de la eliminación precoz de la selección Colombia del Mundial. Vamos a hablarlo, vamos a analizarlo. Antes que nada, darle la bienvenida a todos ustedes a esta nueva sección del canal de Galería Deportiva, Crónicas Rojas. Vamos a estar apareciendo todos los domingos con el tema de la semana. En este caso, el tema de la semana, pues evidentemente fue la renovación de Néstor Lorenzo. Renovación que quiero saber si ustedes están o no de acuerdo, porque hay, creo yo, que opiniones bastante divididas. Y vea qué curioso que la selección siempre es algo que une al país. Y en este caso, el renovar o no a Néstor Lorenzo, yo creo que tanto no unió al país, porque hay varias opiniones contrastadas, bastante contrastadas, sobre si debe o no seguir al mando de la selección Colombia Néstor Lorenzo. Bueno, les cuento rápidamente. Fue renovado Néstor Lorenzo en un comunicado en el que no se especificó por cuánto tiempo se renovaba a Néstor Lorenzo. Raro, sí, muy raro. Para los futboleros uno siempre ve por cuánto tiempo lo renuevan. De hecho, cuando presentan a un jugador en un equipo, la camiseta tiene el año hasta el que va el contrato. Bueno, en este caso no hubo en el comunicado una fecha. Pero acá en Galería Deportiva se la contamos. La fecha es hasta que termine el próximo Mundial, hasta que termine el Mundial de 2030, que obviamente Colombia estará. Que Colombia no esté va a ser un fracaso, pero rotundo. Quizás uno de los fracasos más grandes en la historia de la selección. ¿Por qué? Bueno, porque es un Mundial que se va a jugar en 6 países y 3 continentes. Es una locura. Para empezar, es una locura que un mundial se juegue en 3 continentes. Ya 6 países es un montón, pero 3 continentes es peor todavía. Venimos de un mundial que se disputó en 3 países. Bueno, ahora es el doble y 2 continentes más, porque se va a jugar en Paraguay, Uruguay, Argentina, Portugal, España y Marruecos. Así que va a estar el mundial en África, Europa y Sudamérica. Un mismo mundial. ¿Y cómo se va a jugar esto? Bueno, todavía se está viendo si se juega en un país un grupo completo, porque en principio la idea que tenía la FIFA era que Uruguay, Paraguay y Argentina recibiesen un partido por país. Sí, así como lo escuchas. O sea, Argentina debuta en Buenos Aires, en el Monumental, supongamos, y debuta un martes, imaginémonos. El sábado está jugando en Marruecos, una cosa que es absolutamente descabellada. Pero está Conmebol haciendo fuerza para que Argentina juegue toda la fase de grupos y todo el grupo de Argentina juegue en Argentina, que Uruguay y todo el grupo de Uruguay juegue en Uruguay la primera fase y lo mismo con Paraguay, que tiene mucha más lógica. A ver, es descabellado, si no. ¿Qué va a pasar con la selección Colombia? Y ustedes dirán, bueno, son 6 países. ¿Los 6 tienen puesto de anfitrión? Sí, los 6 tienen puesto de anfitrión. Eso significa que Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, España y Portugal clasifican directo al Mundial sin haber hecho ninguna eliminatoria. Bueno, ¿y qué pasa con las eliminatorias de la selección? Colombia, ¿qué pasa con las eliminatorias de Conmebol? Porque sí, acá somos 10. Si quitas 3... jugamos 7 las eliminatorias y hoy clasifican 6 y 1 va a repechaje. ¿Qué pasa? No juegan los anfitriones como normalmente pasa. Pues para esta edición parece que sí van a jugar, pero pues es como una eliminatoria de amigos. Parece que sí van a jugar porque Conmebol quiere armar un torneo igual o similar a la Nations League que se juega en Europa. Un torneo más para el calendario ya bastante rellenito que tenemos en el mundo del fútbol. Pero bueno, ahora se quiere implementar eso y por eso se va a hacer un torneo de clasificación con los 10 equipos y no con los 7 que en realidad disputan un puesto en el Mundial. Ahora hablando de Néstor Lorenzo, que va a estar renovado hasta que termine el Mundial de 2030, que ya renovó. De hecho, hasta que termine el Mundial de 2030. El objetivo cuando Néstor Lorenzo llegó
Lo único que se le pedía era que nos clasificara al Mundial. Y lo cumplió. Ahora, ¿qué le va a pedir la federación para este nuevo proceso, para este nuevo ciclo? Si al Mundial se va, pero por hecho. O sea, ya de entrada Colombia ya, si usted quiere, ya vaya sacando los pasajes para el próximo Mundial. Porque Colombia va a estar, indudablemente. Entonces, ¿cuál es la vara de medición para el nuevo proceso de Néstor Lorenzo? ¿Que supere el anterior? No lo sé. Ahora, ¿merecía Néstor Lorenzo esta renovación? Porque el balance hasta ahora a mí no me deja nada satisfecho. Vamos a hacer un análisis profundo, no solo con opinión, no solo con datos, con las dos. Vea, Néstor Lorenzo llega a la selección Colombia el 2 de junio de 2022, con un proceso bastante deteriorado de la selección Colombia, que había pasado por Reinaldo Rueda y por Carlos Queiroz, por derrotas muy duras. Colombia no fue al Mundial de Qatar y esa fue la mancha más grande de Colombia en el tiempo reciente. A Colombia le costó mucho reponerse post José Néstor Pekerman. Después de Pekerman, a Colombia le costó mucho encontrar una figura de líder que uno decía, con este técnico vamos a la guerra. Queiroz estaba muy bien apuntado, gran carrera, pero no rindió acá en Sudamérica, no rindió con Colombia. ¿Que le hicieron la cama? Quizás. Después pasó lo propio con Reinaldo Rueda, que vuelvo y les digo, no estaba mal apuntado Reinaldo Rueda. Como técnico colombiano era la mejor opción que había en el mercado. Pero tampoco rindió. Y la federación fue a buscar a Néstor Lorenzo, que había sido asistente técnico en el proceso de Néstor Lorenzo. De Néstor Pekerman. No tenía carrera como para ser técnico de Colombia, pero sí conocía a la selección Colombia. ¿Estuvo mal apuntado? Probablemente nadie hubiese pensado en Néstor Lorenzo como el técnico de la selección Colombia, menos con un contrato de 4 años. Bueno, lo tuvo. Y vea, este es el balance. Los grandes puntos altos de este proceso, que ya lleva 4 años, fue la final de la Copa América del 2024, fue la clasificación al Mundial y el haber llegado hasta los octavos. Dígame usted si le parece que es suficiente o no. Y un invicto de 28 partidos, que fue justamente con el que se llegó a la Copa América. Esos son los mejores puntos de este proceso de Néstor Lorenzo. Invicto de 28 partidos, se le ganó evidentemente ya en eliminatorias a Argentina, se le ganó en eliminatorias a Brasil, se le ganó también ya a Uruguay. Esos son los puntos altos del proceso de Néstor Lorenzo. Y yo creo que el proceso de Néstor Lorenzo se quiebra en dos. Estos 4 años se tienen que dividir en hasta la Copa América y en después de la Copa América, porque el hasta la Copa América es perfecto. Es inmejorable. Néstor Lorenzo no había perdido un solo partido hasta la Copa América con la selección Colombia. Entonces, uno cómo le dice a un técnico, no, es que papi, usted es mal técnico porque no ha perdido. No, es imposible. Ganaba todo, Colombia ganaba o empataba. Teníamos un equipo, muchachos, una locura. Richard Ríos destacó, John Arias volaba, Lucho en la Copa América, si bien no apareció tanto, ya era nuestro referente. El equipo estaba, como hoy, todavía pensado alrededor de James Rodríguez. El 9 era John Córdoba. Estaba John Jader Durán ahí peleando, pateando para entrar. Luis Suárez todavía no aparecía. Y la línea defensiva es casi la misma que hoy. Quizás se metía a Cuesta de titular y no John Hanner Lucumí. Pero esa era más o menos el 11 que tenía Néstor Lorenzo, con el que se llegó hasta una final de Copa América y que, si me permiten, jugaba mejor que Argentina. Pero nos sigue faltando en ese partido y en el post esa Copa América jerarquía, refresco, cambios, porque es que se armó un equipo en 2024 y sigue siendo el mismo equipo.
Hoy en pleno 2026. Con un James 2 años después que no compite en ningún lado. Con un John Arias que siempre es el primer cambio. Juegue bien o jueguen mal, John Arias va para afuera siempre. Y el único jugador que apareció en el medio y se quedó con ese puesto es Gustavo Puerta. ¿Y por qué aparece Gustavo Puerta? Que es un gran acierto. De hecho, fue el séptimo mejor jugador sub-23 en esta Copa del Mundo y merecidísimo lo tiene. No tengo duda que de acá a un futuro Gustavo Puerta va a terminar siendo el capitán de la selección Colombia. Quizás antes del próximo Mundial, de pronto. Ahora, ¿por qué aparece él? Porque el equipo necesitaba un futbolista que corriera 90 minutos. Porque en un esquema juegan 10 fichas, más el arquero. Y un equipo se arma pensando en la presión y se arma pensando en tener la pelota. Por lo menos esta selección Colombia se arma pensando en tener la pelota. Ahora, teniendo la pelota, James es una ficha que uno dice tiene que ir hasta que lo ve jugando. Pero en la presión, James no te corre nada. Y se vio en el Mundial. Y les cuento lo peor, no solo se vio en el Mundial. Los últimos 4 amistosos de Colombia tuvieron a James en cancha. Y James, me disculpan, pero se arrastró James con la camiseta de la selección Colombia. Venía sin ritmo porque él entiende que si él no se prepara físicamente, llega bien a un torneo. Sin prepararse, juega en la selección Colombia. Bueno, le salió mal. En la Copa América le salió bien. Para el Mundial le salió mal. Y se veía venir. Ya uno en los amistosos decía, si este es el equipo con el que vamos a jugar, nos vamos a pegar una estrellada brava en el Mundial. Y ve usted que la fase de grupos dijo todo lo contrario. No hubo ninguna estrellada. En la fase de grupos. Pero ¿contra quién jugamos en la fase de grupos? ¿Les parece que Uzbekistán es medida de algo? ¿Les parece que República Democrática del Congo es medida de algo? Portugal lo es, y a Portugal se le hizo un gran partido. Pero empatarle a Portugal no nos suma ningún título. Ahí está, ve usted los números de Néstor Lorenzo. Ha dirigido 51 partidos, ha ganado 31. No está nada mal. Empató 12 de 51. No está mal. Perdió solamente 8. Néstor Lorenzo. Pero vea la magnitud de los partidos que perdió. Perdió contra Argentina, la final de la Copa América, fue su primera derrota, 1-0 en el alargue. Perdió con Bolivia, 1-0 en Bolivia. Perdió con Uruguay, 3-2. Perdió con Ecuador después en Barranquilla, después de 52 años sin que Ecuador ganara en Colombia en una eliminatoria. Perdió con Brasil 2-1, con Croacia y Francia en los amistosos previos al Mundial y con Suiza en la tanda de penales. ¿Cuáles son los 2 partidos más importantes de este proceso? Les pregunto a ustedes. Yo los tengo claros. Argentina y Suiza. Argentina, la final de la Copa América, que se pierde 1-0 en el alargue. No es que nos pasó por encima Argentina, eso es una realidad. Y Suiza, en penales. Lo que para mí sí fue una derrota muy dolorosa y en la que vi un equipo pobre. No porque Suiza sea un mal equipo y nos ganó en penales, sino porque yo vi a un Colombia pobre, cansado, que no propuso, que no tuvo la pelota, que no supo cortar circuitos, que veías que el rival te superaba y los cambios no aparecían. Y bueno, cuando el cambio aparece para sacar a John Arias, tu mejor jugador en la cancha. O sea, si el cambio aparece, es un mal cambio. Y si no, directamente ni aparece. Y eso resume los últimos 2 años de Néstor Lorenzo al mando de la selección. Todas las 8 derrotas llegaron en 2 años, porque en los primeros 2 no se perdió. Entonces es un equipo que no se supo reponer de esa derrota, que clasificó al Mundial y que clasificó tercero, sí. ¿Y eso qué nos suma? ¿Qué nos dio? Si al Mundial fuimos y nos estrellamos. Ahora,
El problema más grande del Mundial fue haber tenido a James en el 11 titular, juegue bien o juegue mal. No jugó bien, yo creo que nunca. Quizás contra Uzbekistán, quizás contra el Congo, pero ya con Portugal se veía que James no estaba a ritmo de competencia. Por lo menos no a esa altura. Contra Uzbekistán juega cualquiera. Contra República Democrática del Congo, más de lo mismo. Pero contra Portugal, Vitinha, Neves te comían en la presión. Y James ya se había mostrado como uno menos. Aún así, Colombia contra Portugal jugó el mejor partido del Mundial. Su mejor partido del Mundial. Con un James que no apareció, pero tampoco se extrañó. Ahora, el día que hubo que jugar contra Suiza tenías una nómina cansada ya. Gustavo Puerta corrió por todo el Mundial 90 minutos por partido en los 4 anteriores. En algún momento se iba a cansar el muchacho. Lerma, en algún momento se va a cansar. John Arias, en algún momento se va a cansar. Porque si James no corre, a todos los demás les toca correr por él. ¿Y qué aportó James, muchachos? ¿Cuál fue el partido en el que dijeron, no, es que este tipo nos da cosas distintas? Porque vean, voy a ser grosero con la comparación, pero vean a Messi, que fue el jugador más veterano en la Copa del Mundo. Messi juega en una liga menor, en la MLS, pero preparado se lo vio desde lo físico. Y el problema no es que James llegue sin prepararse. El problema es que James no se prepare, juegue mal y no haya quien lo saque. Ese es el verdadero problema. Porque James es un tipo competitivo. James va a jugar hasta que él elija. Porque hoy no tenemos un técnico que lo vaya a sacar. Es el jugador más importante en nuestra historia, James Rodríguez. Pero el técnico es el que tiene que encargarse de decir, hermano, usted no está para competir hoy. Y no tenemos un técnico que sea capaz de decir, hermano, usted no está para competir hoy. O James, usted no está para competir hoy. No fue así nunca. Nunca. Y James es la gran duda para el resto del proceso. Porque si algo está claro es que James no puede ser el referente del plantel de aquí en adelante. Está claro que Quintero está grande también, Juanfer. Así que tampoco podemos decir, bueno, sustituimos a James por Juanfer y seguimos armando el esquema alrededor del 10. Porque si no está Juanfer y no está James, ¿alrededor de quién se va a armar un equipo? ¿De cuál 10? Toca reestructurar todo acá. Hay que traer jugadores jóvenes, hay que empezar a acercar a los jóvenes a la selección, porque ya viste, Puerta lo acercaste a la selección y te rindió físicamente, anímicamente, te dio garra, te dio entrega. A lo mejor traer jóvenes no está mal. Pero ¿está Néstor Lorenzo como para hacer ese cambio que necesita la selección? A lo mejor a Néstor Lorenzo lo sostiene en esta selección los amistosos, porque vea los números en amistosos. Si fuese por amistosos seríamos campeones del mundo. Si el Mundial se tratase de partidos sin importancia, ya tendríamos 3 o 4 de esos títulos tan hermosos. 22 partidos amistosos ha jugado Colombia bajo el mandato de Néstor Lorenzo, de los cuales ganó 17. Empató 3 y perdió 2. Y los 2 que perdió fueron con Croacia y con Francia antes del Mundial. Es una locura. Y en eliminatorias nos ha ido bien, Juanda. A ver, fuimos terceros en la eliminatoria. Vea, le leo los números. 18 partidos de eliminatorias. 7 ganados y 7 empatados. Y 4 perdidos. Los que se perdieron contra Bolivia, Ecuador, Uruguay y Brasil. Uruguay y Brasil, bueno. Pero Bolivia y Ecuador. Bolivia ya en La Paz y Ecuador en Barranquilla después de 52 años sin perder contra Ecuador en casa. Ese es el balance de Néstor Lorenzo. Si quieren saber mi opinión, Néstor Lorenzo no tiene el carácter para hacer el cambio que esta selección necesita. Ahora, nos conviene que le vaya bien. Nos conviene que nos calle la boca a todos los que no creemos en él. Y ojalá que sea campeón de Copa América, que nos vuelva a clasificar al próximo Mundial, que está dado por hecho. Pero hoy, con el diario de hoy, con lo mostrado en los últimos 2 años,
para mí no va a ser el cambio que necesita esta selección. Y solo espero no ver a James como titular en el próximo partido que juegue Colombia, ni en los próximos que juegue Colombia. Porque hay que pensar ya en el equipo sin James. Hoy jugar con James es jugar con uno menos.